Abre el juego Wesley So con E4. Responde Darius Svierks C5, defensa siciliana. Caballo F3, D6, alfil B5 jaque, el ataque Moscú, también conocido como ataque canal. Esto se juega para evitar líneas tan teóricas como la Najdorf o el dragón. Es decir, en lugar de alfil B5, si se juega D4, entonces C por D4, caballo por D4, caballo F6 y caballo C3. Entonces las negras podrían jugar A6, planteando la Najdorf, que contiene un océano de teoría, o bien el movimiento G6, la variante del dragón, que es excesivamente aguda para ambos bandos. No obstante, señalado, en la partida se ha jugado alfil B5 jaque. Las negras responden con alfil D7, las blancas alfil por D7 jaque, dama por D7, C4, estableciendo Wesley los anillos de Maroczy, que consiste en tener peones en C4 y E4 para impedir rupturas liberadoras a las negras, sea en B5 o D5. Prosigue las negras con caballo F6, caballo C3, caballo C6, D4 y ahora dama G4, una jugada totalmente secundaria. Aquí lo que se juega habitualmente en lugar de este dama G4 es C por D4. Ahora bien, con esta jugada, dama G4, las negras tocan dos peones con este simple movimiento. Los peones D4 y G2, y diría que el de D4 también. Entonces, ¿cómo responderá esto? Bueno, Wesley hace lo mejor. D5. Ahora bien, enroque es la jugada principal, pero luego de caballo por D4, dama por D1, torre por D1, C por D4, torre por D4 y torre C8, las negras obtendrían una posición muy cómoda, pues al haber desaparecido las damas del tablero, la defensa para el segundo jugador sería demasiado fácil, aun teniendo menos espacio en el tablero. De hecho, según veo en la base de datos, solo hay tablas con esta posición. Pero D5, jugada correcta, la de Wesley. Caballo D4, caballo por D4, dama por D1, jaque, caballo por D1, C por D4, F3. Todo esto es forzado. Pero sigue el segundo jugador con torre C8. Novedad. No hay registros en la base de datos con esta jugada y esta posición. De todos modos, es una jugada bastante coherente, pues presiona al peón C4. Sigue esto con B3. E5. Las negras tienen un peón pasado protegido en el centro, pero su alfil de casillas negras está tremendamente restringido y las blancas tienen mucho más espacio. Ahora, So irá mejorando sus piezas y comenzará a ganar terreno en el flanco de rey. Sigue esto con G4, alfil E7, rey E2, H5 cuestionando al peón G del rival, así es que G5 juega a las blancas, las negras, caballo D7, alfil D2. Ahora bien, un caballo F2 para caballo D3 también hubiera sido razonable, porque como dice Ninzowitsch en su libro llamado Mi Sistema, el mejor bloqueador para un peón pasado rival es el caballo, toda vez que esta pieza, aún en una tarea defensiva, tiene alcance ofensivo hacia casillas adyacentes. Así es que caballo F2 era una idea, pero alfil D2 por supuesto es una jugada de desarrollo muy normal. Sigue esto con enroque, caballo F2, A6. Ahora bien, la ruptura F5 intentando abrir la columna F para su torre también era totalmente razonable y digna de considerar. Pero A6 lo jugado, caballo D3. Las blancas están ya ligeramente mejor y pueden empezar a preparar el juego por el flanco de rey, sea con un F4 o bien ir hacia el lado de dama jugando un B4 pero en el momento oportuno. Recuerda que ahora no se puede hacer B4 de forma inmediata porque vendría torre por C4. Bueno, sigue esto con F5. En honor a la verdad, las negras no están listas para un juego ambicioso en el flanco de rey. La máquina no señala esto como un error, pero considero que mejor que esto era jugar A5. ¿Por qué? Bueno, para restringir el juego de las blancas en el ala de dama y consolidar aquello con un B6 posteriormente, lo cual brindaría a las negras buenas chances de mantener la posición. Pero, sutil diferencia, F5 no es lo óptimo ya en esta posición una vez que las blancas han llevado un caballo de 3. Se tendría que haber jugado antes en lugar de A6.
Bueno, sigue esto con G por F6, captura el paso, G por F6, torre H-G1, jaque, rey H7, torre G3, H4, un error decisivo. Ahora, el peón H4 se vuelve extremadamente débil y aún más importante es que las blancas obtienen la casilla G4 para su torre. Por lo tanto, en lugar de H4, un torre G8 luchando por el control de la columna G era lo más apropiado. No cediendo tanto terreno a su rival. Pero este H4, bueno, ya te dije, suelta el control de la casilla de G4 y además este propio peón que se ha movilizado, que vemos ahora en H4, es extremadamente débil. Bueno, sigue esto con torre G4, F5. Las negras siguen equivocándose. Intentan estar más activas, pero con esto ahora permiten a las blancas hacerse con el control de la casilla E4. Así es que sigue esto con E por F5, torre por F5. Las negras solo van empeorando su posición. Torre a G1, torre E8, caballo F2. El caballo quiere llegar a la casilla E4. Caballo F6, no permitiendo tan fácilmente la idea de las blancas. Torre G7, jaque. Y con esto, las torres blancas ya comienzan la invasión de la séptima fila. Esto ya es game over para las negras. Pero bueno, siguen jugando un poco más y responden con rey H8. Las blancas torre F7, torre H5, torre G6, amenazando al caballo de F6, caballo G8, caballo E4, pasando esta pieza de ser un caballo a un Pegaso indestructible e inexpugnable allí en el centro. Además, se está amenazando el peón de D6, así es que torre D8 para evitar su caída, alfil G5, torre H7 y ahora ha llegado tu momento. Pon en pausa el video e intenta encontrar la jugada más fuerte para las blancas. La jugada es torre por E7, leñazo. Sigue esto con torre por E7 y digamos que en caso de caballo por E7 entonces alfil F6 jaque y las negras ya deberían de rendirse. Pero la partida se ha jugado torre por E7, sigue esto con alfil por H4 y tras esto Darius Sbierz abandona la partida. La razón es que las blancas pueden zampar cualquiera de las torres, pero sobre todo la amenaza está haciendo torre por caballo seguido de alfil por torre, lo cual llevaría a las blancas a un final ganador. Comprobemos. Si rey H7, entonces torre por G8, torre por G8, alfil por E7, va a caer el peón de D6 y las blancas lograrían con ello crear un peón pasado y alejado. ¡Listo! Las negras no tienen nada que hacer acá.